Es un foro realizado en alianza entre la Facultad de Enfermería y la Facultad de Educación de nuestra Universidad de Antioquia, que hoy contamos con dos panelistas muy importantes, expertas en el tema. Diana Milena Cano Arango, ella es enfermera de la Universidad de Antioquia. En un momento vamos a hacer su respectiva presentación, y Juliana Correa Carmona, que es psicóloga de la Universidad de San Buenaventura de Medellín, y ya voy a hablar un poco más de sus perfiles. Quisiera hacer alusión inicialmente al equipo que hay detrás de toda esta iniciativa. Es un ejercicio que surge en una discusión entre colegas bien interesante. Entonces, quisiera hacer alusión a la profesora Hildamar Rodríguez de nuestra Facultad de Educación, a la profesora Diana Milena Cano de la Facultad de Enfermería, a Cielo Amparo Noreña, Olga Patricia Chica, Lucever Díaz, también de la Facultad de Enfermería, que fueron las personas con las cuales comenzó esta discusión, este foro, un foro que yo considero muy necesario, porque es una pregunta que, digámoslo así, se reinventa a cada instante, y sobre todo a medida que van avanzando en los tiempos y en los avatares de cada tiempo. Es una pregunta que para nosotras, las maestras, maestros, y para las personas del área de la salud es muy importante. La dinámica del foro es una dinámica en la cual vamos a tener una primera intervención a la luz del título de nuestro foro, de esas preguntas que se nos hacen al respecto de la sexualidad en la escuela. Entonces vamos a tener dos intervenciones. Entonces participará inicialmente Diana Milena con su intervención, luego Juliana por un espacio tendrán cada una 15 minutos, y luego de ese espacio de intervención ya vamos a proceder con un espacio de preguntas que yo estaré moderando de acuerdo a las preguntas que realizan tanto en el chat como en la sección de preguntas que cada uno de nuestros participantes encuentra en la parte superior de la plataforma. Diana Milena Cano Arango es enfermera de la Universidad de Antioquia, magíster en salud sexual y reproductiva de la Universidad del Bosque. Diana Milena, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes Edgar y a todos los participantes. Bienvenidos. Muchas gracias por participar de este encuentro, que se va a hacer muy enriquecedor. Bueno, Juliana Correa Carmona, ella es normalista superior con énfasis en pedagogía infantil, psicóloga, magíster en sexología clínica y magíster en promoción de la salud sexual. Ella nos acompaña desde la Universidad de San Buenaventura, y también desde En Confianza, que es precisamente su espacio, desde donde acompaña tanto instituciones públicas y privadas con sus reflexiones al respecto del tema. Juliana, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por el espacio, bienvenidos y bienvenidas a todas las que están aquí con nosotros. Perfecto, ok, muy bien. Bueno, este es un tema, como lo decía en la introducción, que es un tema actual, es un tema que todos los maestros, maestras, o las personas que de alguna u otra forma hemos estado en un aula de clases o en la vida cotidiana, desde la relación con hijos, sobrinos, en la familia, son esas preguntas que de una u otra forma nos hacen sonrojar o no tenemos cuál es la respuesta adecuada. Entonces, yo les voy a pedir que iniciemos precisamente con esa introducción, que vamos a, tengamos ese espacio de presentación de 15 minutos de cada una de nuestras invitadas, para que luego conversemos al respecto de preguntas que yo sé que siempre a cualquiera de nosotros se nos han cruzado por la mente, y de pronto o hemos dado una mala respuesta o hemos querido tener más elementos para enfrentar a los chicos y a las chicas en estas preguntas. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, Diana o Juliana, al respecto de la metodología, que es muy sencilla y les he planteado. Diana. Yo me voy a demorar un poquito más de 15 minutos, esa es la única observación, No, no como te preocupes. 20, 25 minutos. Bueno, no te preocupes. Entonces, ¿te parece? Y Juliana, ¿estamos bien al respecto Sí, todo de está la muy bien. metodología? Sí. Ok, perfecto. Les recuerdo entonces a todos nuestros participantes, ya vamos en 46 participantes, estamos aumentando, ya llegamos a las 3 en punto, que vamos a tener una sesión de preguntas amplia después de la presentación de cada una de nuestras colegas, y yo estaré muy atento a recoger esas preguntas para que luego en ese diálogo podamos a partir de allí iniciar toda la discusión. Por último, agradecer a mi colega, a la jefe del Departamento de Extensión de la Facultad de Enfermería, Grey, que también está acompañándonos
y a Ruthbel, que es el asistente de ese equipo que nos ha apoyado tanto en este ejercicio maravilloso que hemos logrado concretar para la tarde de hoy. Bueno, entonces sin más preámbulos, ¿te parece, Diana, si arrancamos entonces con tu presentación? Acá está todo nuestro equipo, Manuela y todo el equipo de apoyo de Viarroa, prestos a escucharte si tienes alguna inquietud con la presentación. Entonces voy a salir de pantalla en este instante para que seas tú la que inicie este primer, digamos, nos vas a instar para las preguntas que van a surgir luego, ¿ok? Bueno, muy buenas tardes. Como ya les había dicho nuestro compañero Edgar, vamos a hablar un poco sobre el contexto de la educación para la sexualidad. Dentro de ese contexto, yo traigo como una radiografía de lo que tenemos en este momento a nivel local relacionado con lo que es la educación para la salud sexual. Entonces vamos a tener varios momentos. Inicialmente les voy a hablar de cómo se relacionan los determinantes sociales de la salud con lo que es la educación en sexualidad, algunas cifras que nos hacen pensar en esas preguntas que los estudiantes nos hacen en las instituciones educativas, las normas y programas que tenemos para apoyarnos entonces a lo largo de nuestro ejercicio profesional como educadores. Entonces, ¿qué tienen que ver los determinantes sociales y la educación en sexualidad? Sabemos que hay unos determinantes estructurales y de tipo global que afectan de manera individual a las familias y a las personas. Todos esos condicionantes socioeconómicos, culturales, ambientales, hacen que los gobiernos se pongan de acuerdo para instaurar políticas a nivel educativo, del ambiente, que afectan las condiciones de vivienda y de trabajo de las personas, el empleo, los servicios de salud, el acceso a servicios básicos y a vivienda, ¿sí? Cómo por medio de esas políticas estos individuos y por medio de redes sociales y comunitarias pueden tener más o menos calidad de vida, pueden ser más o menos vulnerables a tener enfermedades o a estar en condiciones de desigualdad. Estas personas acá que habitamos este mundo somos personas sexuadas con derechos sexuales y reproductivos que podemos tener de acuerdo a ese acceso a servicios de salud y a esos accesos y al acceso a educación, una brecha más o menos estrecha para realmente mejorar la calidad de vida. Entonces, por eso, en conferencias como la Conferencia Latinoamericana para la Población y Desarrollo que se hizo en el año 2013, instan a las instituciones educativas, a las instituciones de salud, a que se garantice el acceso a estos dos sectores con calidad y así, de esta manera, disminuir esas brechas y vulnerabilidades en las personas. Brechas y vulnerabilidades que nos llevan a problemáticas como son la gestación adolescente, alteraciones en la salud materna, infecciones de transmisión sexual, violencias de género y sexuales, el acceso a la facilidad o no de acceso a métodos anticonceptivos, personas en condiciones de abortos inseguros, entre otras problemáticas que nos hacen más o menos iguales. La Organización Mundial de la Salud en el año 2018, de acuerdo al interés que se tiene para promover lo que es la educación en sexualidad, para aumentar la calidad de vida y disminuir las vulnerabilidades de las que estábamos hablando, publica el Marco Operativo de Salud Sexual y sus vínculos con la salud reproductiva. Hace ya muchos años que la Asociación Mundial para Sexología promulgó que es muy importante para implementar programas educativos en sexualidad que se haga la dicotomía entre lo que es la salud reproductiva y lo que es la salud sexual, porque finalmente estábamos orientando los programas educativos a la prevención
de vulnerabilidades relacionadas o problemáticas relacionadas con la salud reproductiva. Entonces, hace ya muchos años se hizo como una dicotomía entre lo que eran los programas educativos para sexualidad y para educación. Ahora, ¿qué vuelven a retomar ellos? No, es que no se pueden desligar, ¿cierto? El uno afecta al otro. Y ellos fundamentan todo lo que es el bienestar físico, emocional, mental y social en relación con la sexualidad, con todo lo que tienen que ver las interacciones entre lo que es la salud reproductiva representada en este gráfico con color amarillo y todo lo que tiene que ver con la salud sexual que está representada en este gráfico en color azul. ¿Fundamentado en qué? En un enfoque holístico de lo que es la salud sexual, la relación intrínseca entre lo que es la salud sexual y la reproductiva y el respeto por los derechos sexuales y reproductivos. Vemos entonces cómo la educación sexual se basa en lo que es la prevención y control del VIH y de otras infecciones de transmisión sexual, problemáticas relacionadas con la función sexual y la orientación psicosexual, educación e información integrales y de calidad, y la prevención de violencias de género y apoyo a la atención a víctimas de violencia. Y todo esto interacciona con lo que es la asistencia al control prenatal, al cuidado del parto y el puerperio, orientación y suministro de métodos anticonceptivos para hombres y mujeres, tratamiento de la infertilidad y servicios de aborto seguros. Entonces, la idea es que siempre que se vaya a implementar un proyecto de educación para la sexualidad, tenga esta interacción. Vamos a mirar algunos indicadores de la salud sexual y reproductiva que nos hacen, que nos pintan un panorama de lo que tenemos ahorita. Los indicadores que les traigo ahorita están basados en la publicación que hace la Organización Panamericana de la Salud sobre indicadores básicos en salud en el 2019, en la encuesta nacional de demografía y salud que hace Colombia cada 5 años y la última fue publicada en 2015, y en el análisis de la situación de salud que publica el Ministerio de Salud en el año 2019. Entonces, para las Américas tenemos que una tasa, voy a hacer referencia a algunos indicadores de salud reproductiva y posteriormente voy a hacer hincapié en los de salud sexual. Entonces, tenemos una tasa total de fecundidad en el año que pasó del año 1995 de 2.6 a 1.9 en el último año. Y a nivel nacional tenemos una tasa total de fecundidad de 1.8. Esto tiene que ver con, tenemos las mujeres a nivel nacional 1.8 hijos por cada mujer. Tasa de fecundidad en adolescentes. ¿Cuántos nacimientos por cada 1000 mujeres adolescentes? A nivel de las Américas, la tasa de fecundidad en adolescentes está en 48.3 y a nivel nacional vemos que está en 65.5. Es una tasa que es considerablemente alta todavía, de acuerdo a las metas de objetivos de desarrollo sostenible y todas las que hablan sobre el control de la gestación adolescente. Razón de mortalidad materna. ¿Cuántas gestantes, cuántas maternas mueren en condiciones, en momentos del parto o durante el posparto? A nivel de las Américas, 67.2 por cada 100.000 nacidos vivos. Y nosotros tenemos un dato de 51 por cada 100.000 nacidos vivos. Para los objetivos de desarrollo del milenio, de hace ya antes del año 2008, ¿sí? Cumplimos la meta, Colombia cumplió la meta de los objetivos de desarrollo del milenio, pero ahora tenemos un reto más grande que son los objetivos de desarrollo sostenible y hay que mantener esa disminución a 45, razón de 45 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos. Entonces todavía tenemos retos grandes que cumplir en el país. Uso de métodos modernos. MAC es métodos anticonceptivos modernos. Tenemos que en las Américas hay un 69% de personas que utilizan métodos anticonceptivos modernos. Y de acuerdo a la encuesta nacional de demografía y salud, aquí en Colombia es
está en 75.9%. Si la comparáramos con el dato de 2010, estamos igual, o sea que estamos casi igual, no hemos aumentado mucho el uso en los últimos 10 años ya. Necesidad insatisfecha de métodos de planificación familiar, 8% en las Américas, y en el año entre los adolescentes entre 15 y 19 años tenemos un 6.7%. A pesar de que en 25 años la gestación adolescente disminuyó en 37%, aún las tasas de la región son las más altas del mundo. Todavía en las Américas las tasas de gestación adolescente son las más altas del mundo. Estos otros datos los traigo diferenciados desde el año 2005. Les cuento también que antes del año 2015 la Encuesta Nacional de Demografía y Salud solo le aplicaba las entrevistas a mujeres, nunca a hombres. Entonces el panorama de lo que era la salud sexual y la salud reproductiva en Colombia tenía el sesgo de que no se le preguntaba sino a las mujeres. Ya para el año 2015 tenemos algunos datos de hombre, todavía faltan, pero ya podemos empezar a hacer comparaciones a partir del 2015. Entonces se dice que la prevalencia del embarazo adolescente ha disminuido sustancialmente en los últimos 25 años. A nivel de Colombia, a nivel de Medellín, a nivel de Antioquia aumentó un poco en el año 2015 y a nivel de Bogotá también. ¿Esto gracias a qué? A los programas y proyectos que a nivel intersectorial se han venido ejecutando en los últimos 20 años, que ya al final pues vamos a mirar cuáles son esos programas y esos proyectos y como la evolución de también las políticas en salud. Miren la diferencia de la paternidad adolescente en el año 2015, ¿cierto? Mientras que la prevalencia de gestación adolescente, estas son mujeres, era de 12.8 en Medellín, la paternidad adolescente era de 2.3. En Antioquia, gestación adolescente 23.1 y en Antioquia para hombres la prevalencia de paternidad adolescente era del 1%. Para Bogotá 12.2 y en hombres 2.4. Igual toca hacer comparaciones porque como les dije es la primera vez que preguntamos por paternidades adolescentes acá en Colombia. Esto es como un continuo de cómo ha venido evolucionando la gestación adolescente en los últimos 20 años. La encuesta dice que el 70% de las mujeres adolescentes entre 15 y 19 años no usan métodos anticonceptivos. Es un valor todavía muy alto, comparado con los hombres de esa misma edad que el 52.7% no usan métodos anticonceptivos. O sea que todavía el uso de métodos es una cuestión que tenemos pendiente. Conocimiento sobre acceso de la pareja a atención prenatal. Acá puse a los hombres, ¿cierto? Porque las mujeres, listo, ya están las estadísticas del acceso a la atención prenatal. Pero hombres, recogí datos especialmente entre 13 y 19 años que reporta la encuesta. Y dice que el 87% de esos adolescentes hombres sabe que su pareja tuvo controles prenatales, que el 50% aproximadamente acompañó, que el 43% estuvo presente en alguno de los controles, que al 42% le explicaron los cambios que se presentan durante la gestación y que aproximadamente un 97.5% le explicaron los cambios emocionales durante la gestación. En los adolescentes de 15 a 19 años, la gestación aumenta 5.8 veces más a menor nivel de riqueza. Todo lo que es la ruralidad, el nivel de riqueza y el nivel educativo va a hacer que estos indicadores estén más altos en personas que no tengan acceso a educación, a servicios básicos y a salud. Entonces vemos que por ejemplo el 41.8% de gestantes adolescentes tienen menor nivel educativo, entonces tienen
mayor riesgo de enfermar o de repetir una gestación en esa adolescencia. La prevalencia de gestación adolescente es 5.2 veces más alta en las que tienen educación primaria. El 4.7% de las gestantes adolescentes están en un nivel alto de riqueza. Entonces las diferencias son visibles. El inicio del rol reproductivo es más temprano en mujeres que en hombres. Es de 13.6% en mujeres y de 1.5% en hombres. Y hay más maternidad que paternidad adolescente. O sea que ¿quiénes son los padres de esas gestaciones adolescentes? El porcentaje de adolescentes, mujeres y hombres que han tenido hijos o hijas disminuye al mejorar las condiciones socioeconómicas, esto ya lo habíamos dicho. El porcentaje de adolescentes madres es mayor, 28.4%, más en las que sus padres no saben dónde está, y del 4.9% en aquellas en las que hay un control de los padres. Ojo, casi la mitad de gestantes adolescentes está en condiciones de asimetría de poder con el padre de su primer hijo. Y acá la encuesta reporta que esos padres de esas gestaciones adolescentes están en un promedio de 10 años mayores a esa adolescente, de 10 años o más. Ese es el promedio que predomina. La gestación no planeada es la segunda causa de abandono de los estudios en Colombia. Las razones de abandono escolar de las mujeres y hombres entre 13 a 24 años, una de las razones es que quedó embarazada. Entonces también son cuestionamientos que vamos haciendo para incluirlos dentro de las agendas de educación y dentro de los proyectos de educación para la sexualidad. El acceso a información sobre métodos anticonceptivos. La principal fuente de información sobre métodos anticonceptivos entre hombres en general en edad reproductiva es la televisión, los periódicos, las revistas o el internet, ¿sí? Esto en hombres. El 10.5% de los entrevistados reportaron haber hablado sobre anticoncepción con un profesional de la salud. La oportunidad en la atención en salud debe aprovecharse y aumentar entonces este porcentaje de información en métodos anticonceptivos. Voy a resaltar especialmente los que están en amarillito. Estas son mujeres de 13 a 14 años, de 15 a 19 y hombres de 13 a 14 y de 15 a 19 años. Uso actual de métodos en niñas de 13 a 14 años es de 3.4% y de 15 a 19 años de 30.1%. El uso actual de métodos anticonceptivos. Y en hombres de 7.2% en hombres niños y de 47.3% hombres adolescentes. ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos preferidos? El implante subdérmico, los métodos inyectables y las píldoras. En ese orden reporta la encuesta. La edad de inicio de relaciones sexuales está en aproximadamente 17.7% para mujeres y en 16.1% para hombres. ¿Qué nos dice esta edad de inicio en comparación, por ejemplo, con las encuestas anteriores? Que la edad de inicio de relaciones sexuales ha venido disminuyendo. Hace aproximadamente 20 años la edad de inicio de relaciones sexuales era de 19 años, tanto para mujeres que en esa época pues solo se preguntaba a mujeres. Y ha venido disminuyendo. ¿Qué nos dice este dato? Que a más temprana edad de inicio de relaciones sexuales, mayor exposición a riesgo de embarazo van a tener las mujeres en este caso y los hombres también, si hablamos de paternidad adolescente, que igual son cuestionamientos que hay que mejorarlos en el discurso. Uso de condón en la primera relación sexual, 59.7% en las mujeres adolescentes y 59.3% en los hombres adolescentes. ¿Desea tener otro hijo o hija dentro de 2 años o más? Miren que el porcentaje es relativamente alto. Desean tener
Adolescentes que han tenido hijos desean tener otro hijo en los próximos 2 años. Un 64.4% respondieron las mujeres y el 70.3% de los hombres respondieron que sí desean ese siguiente hijo en los 2 próximos años. El conocimiento sobre el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en menores de 20 años. En todas las causales, que conozcan sobre todas las causales, las mujeres solo el 8.6%, alguna de las causales el 52.1%, y en hombres que conozcan las causales para interrupción voluntaria del embarazo, solo el 7.3% conocen, y algunos de los casos 44.1%. Entonces es otro tema que hay que incluir en las agendas de la educación en sexualidad en las instituciones educativas y en el trabajo intersectorial que se hace en este caso con salud. Conocimiento comprensivo sobre el VIH-Sida. Este dato también es para adolescentes entre 15 y 19 años. Todavía los adolescentes no tienen unas cifras de conocimiento comprensivo sobre lo que es la infección del VIH. Solo el 26.4% de mujeres y el 23.6% de hombres tienen un conocimiento comprensivo. Actitudes de aceptación frente a las personas que viven con VIH-Sida en jóvenes de 13 a 24 años. Actitudes de aceptación, solo el 17.7% en mujeres y el 15.7% en hombres tienen actitudes de aceptación frente a personas que conviven con VIH. Porcentaje de adolescentes que está de acuerdo en negarse a tener una relación sexual con la pareja que tiene una infección de transmisión sexual, el 92% de las mujeres y el 87.8% de los hombres. Porcentaje de enseñanza sobre el uso del condón para prevenir el VIH-Sida a los niños de 12 a 14 años. Están de acuerdo recibieron enseñanza del 85.4 y 86.6 hombres. Relaciones de alto riesgo de uso de condón en la última relación sexual de alto riesgo. Entonces, en mujeres tuvieron en la última relación sexual de alto riesgo, respondieron 72.7% y que hayan usado preservativos solo el 48.6%. El 96.4% de los adolescentes hombres tuvieron su última relación sexual fue de riesgo y el 70% usó condón, ¿sí? Conocimiento sobre existencia de infecciones de transmisión sexual también vemos que es bajo. Reporte de algún tipo de violencia. El reporte de algún tipo de violencia está con buena prevalencia en niñas, mujeres. En adolescentes está en 68.9% y en hombres adolescentes de 83.6% según esta encuesta. Sin embargo, las denuncias de maltrato, ¿cierto? Acá esta estadística es de maltrato en general, vemos que todavía son muy bajas. Este indicador de tocamientos o manoseos sin consentimiento llama la atención que los lugares más frecuentes ha sido en la casa y en la institución educativa, ¿sí? Y en los hombres en la calle y en la institución educativa o en la casa de amigos. Roosevelt levantó la mano. Bueno. De acuerdo con lo que las parejas homosexuales, personas que estén de acuerdo o adolescentes que estén de acuerdo con que las parejas homosexuales tienen los mismos derechos que las personas heterosexuales. Esos indicadores nunca se habían preguntado en la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, ¿sí? Son indicadores que tienen que ver con todo lo que son las vulnerabilidades por sexualidades no hegemónicas y que acá están pues los datos. Ha presenciado hechos de violencia o discriminación en razón de la orientación sexual o identidad de género de otra persona en instituciones educativas y con amigos o amigas. Entonces, que si se ha presentado, que se ha presenciado hechos de violencia, también los indicadores están bastante altos. ¿Cuáles son, de acuerdo a esta encuesta, los temas en los que menos información se recibe a nivel institucional
relacionados con la sexualidad. Los temas que menos se hablan son los derechos sexuales y los derechos reproductivos, ¿sí? Para cada tema de los que habla la encuesta, son los hombres los que dicen haber recibido menos información, excepto en temas como erotismo, uso del preservativo, prácticas sexuales seguras. ¿Cuáles son las fuentes de información de prevalencia para educación en sexualidad? Las instituciones educativas como prevalente, los servicios de salud, los medios de comunicación, amistades y comunidad. El 80% de hombres y mujeres no han participado en el último año en actividades de educación para sexualidad, y los hombres y mujeres entre 13 y 19 años han participado 2 o 3 veces y se relaciona con la institucionalidad. Prevalencias de actitud hacia la educación integral de la sexualidad. Debe darse a partir, se preguntó sobre si se está de acuerdo o no con la información, educación o comunicación en el tema de sexualidad. Entonces dice, debe darse a partir de la adolescencia. Antes los niños son demasiado jóvenes para entender esas cosas. Estoy poniendo acá, puse acá lo que más prevalece. Para evitar las infecciones de transmisión sexual se debe dar educación para la sexualidad desde el preescolar. La educación para la sexualidad promueve el respeto por todas las personas, independientemente de su sexo, género u orientación sexual. También fue prevalente el dato de que dar educación en sexualidad aumenta la curiosidad de los niños por cosas que no deben saber a su edad, ¿sí? O sea que todavía hay temores con qué se informa, cómo se informa, a quién se informa o a quién se puede integrar pues a un proyecto educativo. Tenemos un marco legal normativo basado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 3, el 4 y el 5, que hablan de la salud y bienestar, educación inclusiva, equitativa y de calidad, y que hablan de plantear unas metas frente a lo que es la igualdad de género. Y esos 3 Objetivos de Desarrollo Sostenible están intrínsecamente interrelacionados con todo lo que es la educación integral en sexualidad. Y por eso la Organización Panamericana de la Salud en el 2018 publica un documento que se llama Orientaciones Técnicas Internacionales sobre Educación en Sexualidad, un enfoque basado en la evidencia, donde podemos consultarlo y tiene apartados muy importantes tanto para el contenido que debe tener por edades los programas y proyectos de educación para la sexualidad, y hace un llamado a que estos programas fortalezcan todo lo que son habilidades para la vida y todo lo que es la comunicación afectiva, derechos sexuales y derechos reproductivos, todo lo que es la toma de decisiones sexuales y decisiones reproductivas en los adolescentes. Y a nivel nacional tenemos múltiples normas que hacen un llamado al trabajo intersectorial y a la educación para la sexualidad. Entonces está la resolución 3353 del 93, por la cual se establece el desarrollo de programas y proyectos institucionales de educación sexual en la educación básica del país, seguida de la ley 115, que insta para el desarrollo integral de los educandos para desarrollar una sana sexualidad, enseñanza obligatoria de la educación sexual, y que debe incorporarse esta al currículo y desarrollarse a través de todo el plan de estudios. Está también el plan de salud, el plan decenal de salud, que debe ser evaluado para el próximo año y que tenía como meta para el próximo año 2021 que el 80% de las instituciones educativas garantizaran la educación sexual por medio de las estrategias de información, educación y comunicación. La consolidación de la política de educación sexual y la cobertura y calidad del programa de educación sexual y construcción de ciudadanía, articulado al modelo de servicios amigables para jóvenes y adolescentes. Ese plan de salud, decenal de salud, pues todavía se encuentra se evaluará en el próximo año, en el 2021, y vamos a mirar por lo menos que a nivel de la ciudad de Medellín
esa articulación que se tenía de los proyectos educativos en sexualidad con los servicios de salud ha disminuido. ¿Por qué? Porque los servicios de salud amigables para jóvenes y adolescentes eran en el año 2006 aproximadamente, teníamos en la ciudad 55 puntos de servicios amigables de salud para jóvenes y adolescentes, y ahora tendremos escasamente 13, lo que no alcanza a generar una cobertura y lo que aumenta esas brechas de desigualdad y vulnerabilidad que hablaba yo al principio. Tenemos también dentro de nuestro marco legal la Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, que invita a hacer alianzas y sinergias entre los sectores y actores competentes e interesados para una coordinación intersectorial e interinstitucional y la movilización social y formación de redes sociales para la educación en sexualidad. No solo invita al sector educativo, sino también al sector cultural y otros que puedan unirse para este tipo de educación. Programa de educación para sexualidad y construcción de ciudadanía, que fue una iniciativa en el 2007 del Ministerio de Educación y del Fondo del Fondo Mundial para el Desarrollo. Bueno, ya se me olvidó la sigla de la UNFA. Bueno, contribuir al fortalecimiento del sector educativo en la implementación y la sostenibilidad de una política de educación para la sexualidad, y que brinda todas las herramientas para la implementación y desarrollo de proyectos pedagógicos en cada institución. La propuesta es que los maestros anteriormente, o las instituciones educativas anteriormente, se limitaban a trabajar en educación sexual aspectos biológicos y riesgos asociados a la sexualidad, ¿cierto? La idea es que ahora se trabaja igual en la evaluación de estos proyectos. Todavía falta mucho pues a nivel de evaluación para que los proyectos realmente se tomen de una manera holística, de manera integral. Todavía seguimos muy adheridos a que la educación en sexualidad tiene que ver solo con el desarrollo biológico, y todavía no integramos otros temas como son los derechos, como la prevención de las violencias, toda la parte de la afectividad. Es así como algunas instituciones han hecho evaluación del programa de educación en salud y construcción en sexualidad y construcción de ciudadanía. Y han encontrado en general que los maestros que más se enamoran de este proyecto son los que tienen afinidad por las ciencias o los que se han formado en temas de derechos sexuales y derechos reproductivos. Y estos son los que favorecen el proceso educativo y la continuidad del proyecto a nivel institucional. Por eso es fundamental la invitación es a que haya una formación de maestros y que se trabaje de manera transversal, involucrando también a la comunidad. Hola. Qué pena interrumpirte. Yo creo que nos quedan 5 minutos y vamos llegando ya. Listo. Listo, sí, ya estoy terminando. Okay. La idea entonces de la evaluación de este programa es que se dé continuidad y que se involucren y se formen más maestros, ¿sí? Otras leyes en general que invitan al sector educación a mejorar entonces el proyecto de educación sexual y construcción de ciudadanía. Otras leyes en general son retos que estoy presentando acá para el sector educación, pero también estoy haciendo la invitación de que hay manos amigas desde el sector salud para sacar adelante estos proyectos. Estas son leyes pues que avalan todo lo que es los proyectos de educación para sexualidad y construcción de ciudadanía. Y los programas más relevantes o que han dejado huella aquí a nivel del país ha sido el que ya les mencioné, el de modelos de servicios amigables para jóvenes y adolescentes, que se implementó desde el 2007 y que invita a hacer un acceso diferenciado
de adolescentes y jóvenes en los servicios de salud. Colombia Diversa, que hace una propuesta con una cartilla para las escuelas para trabajar todo el tema de diversidad sexual. El programa Félix y Susana, que lo hizo una institución de salud privada y donde ofreció herramientas para las condiciones que favorecieran las condiciones en las que los docentes imparten la educación sexual, videos y otras herramientas, y el programa de la Fundación Natalia Ponce de León en asocio con Avon para reducir la tasa de incidencia de la violencia en el noviazgo de parejas adolescentes, y que se está haciendo como su presencia en las principales ciudades de aquí de Colombia. Entonces el reto es, estos ya son programas a nivel mundial que han sido exitosos, y la invitación es a no abandonar toda la parte de educación en sexualidad, que se haga de manera intersectorial y que ahora es un reto más desde la virtualidad. Muchísimas gracias. Diana, muchísimas gracias a ti por todo ese panorama amplio, que yo siento que nos da unos elementos muy interesantes para el debate. En ese orden de ideas, hago nuevamente una invitación a quienes nos están acompañando en este foro para que hagan uso tanto del tablero de preguntas como de nuestro chat. Y ahí estamos recogiendo todas las preguntas que después de la intervención de Juliana vamos a interactuar con nuestras invitadas. Juliana, estamos atentos a que nos compartas tu punto de vista de partida en este conversatorio. Muchas gracias. Antes de compartir las ideas que tengo, yo quiero iniciar contándoles unas historias que me han contado a mí y que se han vuelto el motivo y, digamos, el respaldo para hacer este tipo de búsquedas y de rastreos. En algún momento una chica me decía, a mí me enseñaron a planificar con la pastilla. Yo, bueno, muy bien, pues te dieron opciones. Me dijo, sí, me dijeron, esta es la pastilla para planificar, una sola. Cuando estés en una situación o que tengas hombres cerca o que estés solo con un hombre, esta pastilla tú te la vas a poner entre las piernas y la vas a sostener con las rodillas. Tú tienes que garantizar que no se caiga, es decir, siempre tienes que tener las piernas cerradas. De esa forma vas a garantizar no tener un embarazo y no perder la virginidad. Ese es el concepto con el que alguien crece de planificación. Otro, y quiero hacer una aclaración, es que no son mujeres muy mayores, son mujeres jóvenes, me dice, en algún momento nos sentaron a todas en un salón, éramos todas mujeres, y la persona que estaba a cargo mostró una manzana y dijo, voy a pasar esta manzana y todas las personas en la ronda le van a dar un mordisco. Entonces las primeras comenzaron y en algún momento una de las chicas dijo, no me siento cómoda, me da asco darle un mordisco porque ya le han dado muchos mordiscos, no quiero. Y la respuesta y la reflexión a manera de crítica de la persona que estaba a cargo fue, así es como va a pasar en un tiempo si ustedes están con muchos hombres sexualmente, después ninguno va a querer tener sexo con ustedes. Entonces quiero dejar estas dos historias de mujeres muy jóvenes que afortunadamente han logrado resignificar ese tipo de cosas con su sexualidad y su cuerpo, pero que se vuelven un panorama lo suficientemente claro para que insistamos en la necesidad de este tipo de espacios y de reformular la educación para la sexualidad que estamos teniendo. ¿Listo? Entonces les voy a compartir pantalla para que comencemos. Bueno, entonces, la educación para la sexualidad tiene muchos retos, no solamente en el ámbito de la escuela, de los docentes, sino de todos los agentes que hacemos parte de este grupo social, y lo vamos a ir viendo en el desarrollo de estas ideas. La educación para la sexualidad debe iniciarse sí o sí desde muy temprano en la vida. O sea, con esto quiero aclarar que no es un momento específico del bachillerato donde se inicia la sexualidad no se inicia ni se termina en determinadas épocas de la vida, sino que inicia cuando somos concebidos y muere con nosotros, ¿sí? Entonces no es como que en el bachillerato nosotros iniciemos nuestra sexualidad, sino que estamos todo el tiempo de manera permanente en el ejercicio de ella. ¿Listo? Entonces, con esto también aclarar que no es un asunto que podamos abordar en un grado o en una clase puntual, sino que es una cosa que tenemos que definir de manera transversal.
La educación para la sexualidad no solamente es un montón de información, con esto también me parece importante aclarar que muchos ya han pensado que la educación para la sexualidad es entregar un montón de información, como decía ahorita la profesora Diana, que da alas y que manda a los niños y a las niñas a hacer cosas que no deberían hacer en momentos equivocados. Y creo que este argumento ya cae por su propio peso, yo esperaría que así fuera, porque se ha comprobado en la evaluación de proyectos de educación para la sexualidad de muchos países por décadas, que la educación para la sexualidad oportuna y con bases científicas también continúa en el tiempo, o sea, un proceso constante en el crecimiento de los chicos y las chicas, ha garantizado que haya un inicio tardío de la experiencia erótica y la sexualidad. Y digo erótica porque mucho decimos que los niños y los adolescentes comiencen a tener sexo, ¿cierto? Y no se trata solamente de eso. O sea, hay un retraso de las primeras veces, sí, pero también hay un retraso de experiencias distintas a través del cuerpo o de la relación con el otro. Entonces, esta evaluación de otros programas y de la experiencia de otros países nos confirman a nosotros, nos dan solidez en decir que la educación para la sexualidad, lejos de dar alas, como decimos nosotros acá, nos entrega la responsabilidad suficiente para tomar decisiones asertivas. ¿Sí? Entonces, con esto es concluir que la información de contenido sexual, y sexual no es solamente sexual erótico, sino sobre sexualidad, sobre las emociones, sobre el cuerpo, sobre las relaciones, sobre la familia, sobre el proyecto de vida, todo esto es sexualidad. No solamente esta información es suficiente, sino que es fundamental destrezas que ayuden a utilizar esa información. Es decir, y creo que lo podemos ejemplificar muy fácil. De nada le sirve a un adolescente tener el derroche de información gigante que tiene en Internet, porque es muchísima información la que están consumiendo, si no tienen elementos para saber manejarla, es decir, no saben decir, esto sí, esto no, esto lo ensayo, esto no lo ensayo, esto me pasa a mí, esto no me pasa a mí. Entonces, es información y es habilidades y destrezas para manejar esa información. Sí, o sea, la educación para la sexualidad es un derecho fundamental enmarcado en los derechos sexuales y reproductivos, y con eso también me parece muy valioso que las personas que estamos acá hablando de esto nos preguntemos si conocemos nuestros derechos sexuales y reproductivos. Porque como docentes no podríamos garantizar una experiencia con estudiantes que sea empática, que sea cálida, que sea cercana, si nosotros no hemos revisado nuestra propia experiencia de educación para la sexualidad. Entonces, si las personas de acá conocemos y tenemos garantizados nuestros derechos sexuales y reproductivos, tendríamos muchas más herramientas para abordarlo con ellos. ¿Sí? Bueno, me parece a mí que el reto más grande de la educación para la sexualidad en este momento es despatologizarla, es decir, es no enfermarla más, es no seguirla viendo solo el de riesgos. El riesgo es importante, como nos decía ahorita la profesora Diana, hay unas cifras muy importantes que tenemos que atender, que tenemos que buscar disminuir, pero no puede ser ese el objetivo, o sea, simplemente el asunto de las cifras, no podemos movernos solamente desde los indicadores de salud. La propuesta principal de los expertos a nivel internacional que se reúnen a conversar y a concluir este tipo de información es que la clave de la educación para la sexualidad tiene que estar en el marco del bienestar de la persona. Es decir, no podríamos simplemente evaluar un programa diciendo que un embarazo no, hay más o menos contagios, hay más o menos abortos, sino cómo es esa experiencia de esa mujer, de ese hombre en su adolescencia o en su infancia, sobre su cuerpo, sobre la relación que tiene con los otros, sobre cómo establece límites. Eso es educación para la sexualidad, y es con base en esa experiencia, en esa percepción de me siento satisfecho, me siento a gusto, estoy contenta con la construcción que he hecho, que evaluamos este proceso. ¿Sí? Entonces, la educación para la sexualidad brinda oportunidades estructuradas para explorar valores y prácticas de las competencias que necesitarán para ser capaces de tomar decisiones informadas sobre su vida sexual. Insisto, vida sexual no solamente es la actividad erótica que se tiene con otras personas, sea homo o heterosexual. La vida sexual es toda la experiencia con base en la sexualidad, y quiero ser enfática en eso. La educación para la sexualidad no hace daño si es una educación para la sexualidad con bases científicas, sin sesgos culturales, sin sesgos incluso personales de la persona que la está impartiendo, sino que nos ayuda, como bueno, creo que con relación a lo que estaba mencionando la profesora Diana, nos ayuda a disminuir costos de salud a mediano y largo plazo, porque en tanto se toman decisiones
informadas y responsables sobre la sexualidad, podríamos tener menos indicadores que nos preocupen en términos de infancia y adolescencia. Para la Organización Mundial de la Salud, el propósito principal de la educación para la sexualidad es el logro del desarrollo pleno y el bienestar pleno. Entonces no podríamos solamente pensar en reproducción y enfermedades cuando hay un grupo de temas muy importantes que hay que evaluar. Entonces, recogiendo estas ideas de los retos, hay varias precisiones que hacer. Por ejemplo, la educación para la sexualidad no es como un volumen de información muy grande igual para todo el mundo. Debe estar determinada en función de la edad y el nivel de desarrollo y de comprensión de la persona. No tendríamos la misma percepción cultural de la sexualidad acá que en otros países y eso es importante determinarlo. Porque incluso del género, el género debería ser una categoría que no debería mencionarse de manera específica, sino que es un eje transversal a toda la educación para la sexualidad, y creo que con las historias del principio e incluso con las cifras que nos daba la profesora Diana, de que a veces se le pregunta más solamente a mujeres y solamente a hombres, como si pudiéramos sesgar esta información, nos dice que definitivamente tenemos que trabajar en género, es decir, equiparar discursos entre hombres y mujeres sin que sea uno por encima del otro, sino igual de importante. La experiencia de ambos géneros es igual de determinante en la experiencia incluso del otro, ¿sí? En términos de relaciones. Lo que les mencionaba, los derechos humanos, derechos humanos en el marco de los derechos sexuales y reproductivos. Y necesitamos acá igualdad de género, autodeterminación y aceptación de la diversidad. Y aquí quiero detenerme en algo. Cuando hablamos de autodeterminación, me parece fundamental que concibamos a niños, niñas y adolescentes no como un grupo de chicos y de chicas que se sientan a recibir un montón de información de nosotros, como si solamente fuera eso. Si la educación para la sexualidad tiene la garantía de que en este momento ellos preguntan, ellos cuestionan, ellos no están conformes con que les vaciemos un montón de contenido. Y esto los hace incluso mucho más responsables de las decisiones que toman sobre sí mismos con la información que les estamos brindando. Entonces, esto es una construcción. Nosotros no estaríamos solos como docentes o como profesionales en este proceso, sino que demandamos una participación no negociable con los estudiantes. Yo creo que también como docente nos hemos dado cuenta que cuando a niños, niñas y adolescentes les entregamos la responsabilidad de que compartan lo que saben con otra persona, se crea una sensación de compromiso muy fuerte y de empatía, porque es como algo así como yo sentí un bienestar y una satisfacción muy grande de saberlo, tenía esa pregunta hace mucho tiempo, si él tiene la misma pregunta, yo puedo saber lo que está sintiendo, yo puedo sentir la angustia que yo también tuve en algún momento, entonces yo necesito que él lo entienda también como yo. Y esto aplica en todo el momento, en todos los momentos del ciclo vital, es decir, desde que inician en la edad preescolar hasta que salen cuando terminan grado en décimo. Entonces, hacerlos a ellos propositivos, participativos, colaboradores en este proceso es determinante para garantizar la calidad de estos programas de educación para la sexualidad. Y en asuntos de diversidad me parece muy valioso que empecemos a definirla no como una categoría de la sexualidad. Es decir, no es como que esté el grupo sexualidad y dentro de la sexualidad hay un subtema que se llama diversidad sexual. No es más una categoría, sino una característica de la sexualidad. En términos sexuales, todos somos diversos. Y eso es una garantía que tenemos, eso está a favor del proceso, porque entonces no todos tendríamos que vivir la misma experiencia en relación con nuestro cuerpo, con nuestras parejas, nuestros pares, nuestras familias y nuestros proyectos de vida. La educación para la sexualidad debe comenzar desde el nacimiento y creo que aquí se aterriza una discusión, creo que ha sido muy larga, entre escuela y familia, a quién le corresponde. Esto nos garantiza que la educación para la sexualidad tiene que comenzar en la familia, porque no podríamos esperar 4 o 5 años que lleguen a una institución educativa a que comiencen a abordar el tema. Esto es desde que sabemos que estamos esperando un bebé, desde toda la construcción y todo el panorama que le entregamos en su nacimiento, porque con esa información, con ese marco de referencias con el que llegan a la escuela, bueno, y se mezcla con el de todos los otros compañeros, y es ahí cuando tenemos que empezar como
a mentir y a desmentir los mitos y los estereotipos que vienen de casa. En esta educación para la sexualidad, el reto creo que de los más complejos que tenemos es vincular a todos los agentes activos en la sociedad, escuela, familia, personales administrativos, medios de comunicación, ONGs, incluso educación no formal. En la educación no formal tenemos que ser muy claros y es que en este momento está siendo insuficiente para las condiciones de vida que tenemos y para las preguntas, las inquietudes y para las situaciones de vida que están teniendo niños, niñas y adolescentes. Es decir, información en la calle mucha, ¿sí? Hay mucha, es diversa, cada persona va a sentir afinidad con la que siente que le responde sus preguntas, pero la nuestra sería qué tan válida es esa información, qué tan rigurosa es su construcción, qué intereses tiene detrás, si es meramente educativo, si hay otro tipo de necesidades detrás de esa información. Entonces, a la escuela le toca, a la familia le toca, a los medios de comunicación, a todos nos toca vincularnos en este proceso. Y no es como que uno diga una cosa y la opinión del otro sea contradictoria. Somos todos frentes distintos, pero no excluyentes. Todos somos entes complementarios en el proceso de educación para la sexualidad. ¿Bien? Entonces, creo que también tendríamos que proponernos nosotros como escuela dejar de presentar la educación para la sexualidad de manera confrontante para las familias. Hay algo que es fundamental tener claro y es que la educación para la sexualidad no contradice o no ataca las filosofías de vida ni los cultos religiosos de ninguna manera. De hecho, todos tenemos la misma intención con respaldos distintos. ¿Sí? Entonces todos queremos un proyecto de vida para niños, niñas y adolescentes sólido, decisiones coherentes, decisiones afectivas, relaciones con pares y con parejas que cuiden y que aporten y no que dañen y deterioren a la persona. Queremos ver personas satisfechas con lo que están construyendo. Ese es el común de todos. La educación para la sexualidad lo que va a hacer es dar información clara, específica, que necesitamos y que es un derecho para nosotros recibir. ¿Listo? Fundamental que nosotros como sociedad trabajemos de manera articulada. Es decir, que construyamos una red de trabajo que involucre todas las instituciones que mencioné en el ítem anterior y que haya una comunicación lo suficientemente eficaz para que todo lo que se construya al interior de esos grupos de trabajo esté al servicio de las personas que interactúan de manera directa en los espacios de educación para la sexualidad formal. Es decir, si estamos en permanente construcción y de ahí salen materiales muy valiosos de trabajo con chicos y chicas, tendríamos que tener la posibilidad de que siempre estén asequibles para docentes, que los que están en contacto directo en las aulas de clase. Entonces, ese sistema de comunicación que todo el tiempo se esté evaluando y se esté alimentando es fundamental para que haya un trabajo en equipo real, ¿sí? Ahora, este punto es fundamental y creo que también por eso estamos acá, es preguntarnos como docentes qué elementos tenemos. ¿Qué elementos tenemos para, a través de nuestros procesos de educación, determinar el bienestar de las personas, educar para la vida, educar para la libertad, para el respeto, para la valía de la persona, para garantizar espacios de no discriminación, discriminación es también no recibir esta información, y para enseñar y para erradicar definitivamente los espacios de violencia entre relaciones? Entonces, ¿qué elementos tenemos como cuerpo docente para desnaturalizar que la violencia en una relación es válida, que es por amor, que es porque después cambia? O sea, ¿qué elementos tenemos como escuela para que esas preguntas que niños, niñas y adolescentes nos hacen todos los días puedan ser atendidas en el momento, con precisión, con elementos que disminuyan la ansiedad y que generen tranquilidad en estos chicos y estas chicas? Entonces, con esa red de trabajo me parece determinante, bueno, me parece no solo a mí, es decir, es una conclusión internacional, es determinante que haya una capacitación permanente para docentes en formación universitaria y en ejercicio. También un poco con lo que decíamos más atrás, y es que esto no puede ser un por si acaso, un espacio que hay que rellenar, no podría ser para cumplir una condición de ministerios de educación. La educación para la sexualidad
tiene que tener un punto, un lugar específico dentro del currículum, y esto ya incluso en términos de legalidad no es opcional darlo, y tampoco es opcional evadir la responsabilidad que tenemos como docentes, como profesionales en varias áreas aquí asociadas, y como familia en evadir la responsabilidad que tenemos. Entonces, debemos hacerlo, y en vista de que debemos hacerlo, necesitamos todo el tiempo estar actualizándonos. Es decir, revisar qué nos falta, cómo fue nuestra experiencia de educación para la sexualidad, qué miedos tenemos y dónde los preguntamos. También nos hemos dado cuenta en la interacción con los adultos, y es que muchas veces no abordamos estos temas, nos da pena, nos sentimos sin elementos, no porque nos parezca mala o inapropiada la educación para la sexualidad, sino porque estamos poniendo los miedos y las limitaciones de nosotros como adultos en las preguntas de los más pequeños. Entonces, somos evasivos, eso no se pregunta, incluso a veces sancionamos ese tipo de curiosidades que son naturales, que tienen que pasar, y me preocuparía es que un chico no pregunte este tipo de cosas, que una niña no tenga curiosidades por lo que está pasando. Entonces, es como la limitación nuestra puesta en la necesidad de ellos, ¿sí? Entonces, este punto es determinante, nos da la educación para la sexualidad no solamente para estudiantes, sino también para nosotros como profesionales, todo el tiempo estar renovando y renovando, no solo estrategias de intervención, sino contenido. Y dejo esto para el final, porque creo que resume y recoge muy bien todo lo que hemos hablado, y creo que esta es como la sombrilla que nos abarca todo el tema, y es que el reto fundamental, indispensable y no negociable, de hecho, que tiene la educación para la sexualidad, es que tenga bases científicas. Perdón, porque así construimos un discurso inteligente, por inteligente es un discurso seguro, firme, de confianza, empático, humano, cálido, asertivo, incluso en la manera en la que se dice, a través de los medios adecuados para la educación para la sexualidad. ¿Sí? Entonces, incluso que tengamos bases científicas nos va a permitir despatologizar, no sentirnos más enfermos cuando hablamos al respecto, incluso porque tener bases científicas es tener un ejemplo como este. Nos hemos preguntado por qué fallan los programas para la prevención del abuso sexual en niñas y niños. Y muchas de las conclusiones son como, mira, ella sabía, hablando por ejemplo de una niña, ¿cierto? Ella sabía lo que había pasado, pero no supo nombrar cuál era la parte de su cuerpo que había sido transgredida. Eso es una referencia científica, es una investigación, es un proceso, es una evaluación cuidadosa de cómo un proceso fue o no efectivo. ¿Qué nos falta? Dar elementos para que esos niños que están en situaciones de riesgo puedan decir, puedan poner en la palabra qué es lo que está pasando, que lo que no se nombra no existe. Entonces, si no le enseñamos a los niños a nombrar con naturalidad su cuerpo y sus experiencias, no tendríamos cómo atender, uno, esas situaciones que ya pasaron, y dos, cómo prevenir para que no pasen a los niños que formemos en esto. Entonces, estas eran más o menos las ideas que quería compartirles de los retos de educación para la sexualidad. La conclusión es capacitación y bases científicas permanentemente. Entonces, creo que ya, profesor Edgar, podemos pasar como a reunir comentarios y preguntas. Muchas gracias. Juliana, muchas gracias. Excelente tu intervención. Vamos entonces, voy a seleccionar, como les dije al inicio, vamos a tener entonces las preguntas que tenemos en el tablero. Algunas de ellas están dirigidas a alguna de nuestras panelistas, pero otras son generales. Entonces, si les parece, voy a proceder con unas de las, voy a tener preguntas del tablero y preguntas del chat. ¿Estamos? Perfecto. Adriana Castaño nos pregunta, ¿cómo nos involucran a los maestros para actualizar los proyectos de educación sexual en los colegios oficiales? Es una pregunta que no va dirigida a una de nuestras dos panelistas, entonces le pido a Diana que inicialmente nos dé una intervención y luego Juliana se suma a esta respuesta. Perfecto. Como yo la interpreto como desde el sector salud, cómo se involucran. Porque yo la invitación pues que hice es como a que trabajemos de manera intersectorial y que tanto el sector educativo como el sector salud podamos hacer lazos, convenios, pues de acuerdo a la evaluación que se le hizo al programa de educación y construcción de ciudadanía y sexualidad y construcción de ciudadanía, PESC,
se ha visto es muy de voluntades desde el maestro de ciencias que le asignaron el, el tema o el proyecto de educación en sexualidad en la institución, entonces esa persona hace como la red, hace el pinito ¿con quién? Con la institución de salud, con una universidad que hace educación en salud sexual, de esa manera, pero no hay como una ruta específica. Tiene que ser de voluntades y de compromisos institucionales, tanto desde el sector salud como desde el educativo, para hacer esos convenios y esas sinergias, porque de nada sirve que en la institución educativa planteen unas temáticas, se aborden unas estrategias didácticas, cuando se desconoce también qué servicios hay afuera. Entonces, debe ser una sinergia y ha sido mucho como de voluntades políticas. Bueno, yo estoy de acuerdo en la línea que lo presenta la profesora Diana. Me parece que también hay algo que se ha evidenciado como una garantía en muchos de los procesos y es la curiosidad y el deseo de formación del cuerpo docente. O sea, de buscar estrategias, de buscar espacios y relaciones institucionales que faciliten y que dispongan la capacitación docente para que ellos sean incluso los responsables de reproducirlo con estudiantes. Entonces, en este momento creo que también nos corresponde a nosotros como profesionales que estamos en este asunto buscar más y más espacios que lo garanticen y creo que también es la inquietud que tenemos acá. ¿Qué hacemos para formarnos en sexualidad y poder entregarles una experiencia enriquecida a los estudiantes? Yo creo que si están de acuerdo el profesor Edgar y la profesora Diana, al final también les como que les cerramos la pregunta. ¿Les parece? Sí, perfecto. Yo siento que ahí está muy bien. Más que preguntas, intervenciones, que me parecen importantes que a partir de ellas también, tanto Diana como Juliana nos dieran su punto de vista. Cuando escucho las estadísticas y la realidad de desconocimiento frente a un tema tan importante, sería una propuesta ante la Secretaría de Educación que el área de biología asignara una hora para este tema y tener un docente idóneo en la materia, porque hoy en la mayoría de los colegios no se trabaja de esta manera y la transversalidad o trazabilidad es poco lo que profundizan en temas tan importantes. Adriana Castaño, yo creo que nuestras invitadas podrían hacer alusión a esta propuesta que hace Adriana Castaño. Si te Yo parece quisiera entonces, hacer Juliana. una Ok. aclaración en lo que nos comentas. Yo creo que es importante que más allá del área de biología, que me parece fundamental porque tiene elementos teóricos muy importantes para respaldarlo, ninguno de los docentes de la institución se desresponsabilice de este proceso. O sea, es un elemento que tiene, es un tema que requiere de todas las visiones posibles, de todas las perspectivas y las áreas de conocimiento posibles. Entonces creo que esto también nos invita a que no le entreguemos el asunto a un profesor puntual, porque normalmente pasa con el de biología, con el de educación física o con el de ética en general. ¿Sí? Entonces también queda la percepción en estudiantes de es el que esté o es el de a veces o podría ser un tema incluso porque no tienen una persona de referencia, cuando todos los profesionales de la institución podrían ser referencia en el asunto. Entonces me parece muy valioso que tengamos la iniciativa y la pregunta por establecer un horario y un derrotero de temas específico y que se pueda desplegar en el año escolar, pero sí la invitación es a que no se responsabilice a una sola persona por su área, sino que todos encontremos la forma de hacerlo de manera integral. Yo me uno como a las observaciones que hace Juliana, porque precisamente por eso se planteó de manera transversal. Y yo precisamente también les decía como que es mucho de voluntades políticas y cuando hablo de voluntades políticas es tanto en lo global como en lo local y en la institución, que seguramente alguien va a liderar por gusto, porque le parece muy importante, ¿cierto? Pero el compromiso es de todos. Entonces, es liderar el programa, pero el compromiso es
es de todos a nivel institucional definitivamente, para que realmente tenga éxito. Y de todos, es de toda la comunidad académica. También el llamado es a los padres, ¿cierto? Porque ya hablamos pues como de las razones y de la prevención para hablar muchas veces del tema de acuerdo a las edades, pero entonces si traemos a los padres, los papás van a saber de qué estamos hablando, los papás van a saber cuáles son las preguntas que hacen sus muchachos y sus muchachas. Perfecto. De hecho, en el chat, nuestra colega Cielo Noreña, que es parte del equipo del diploma, que es nuestra segunda, como la segunda acción o la acción principal después de este ejercicio que tenemos hoy de foro, que es como el abrebocas a esa formación que vamos a realizar de manera conjunta entre la Facultad de Enfermería y la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, un diploma que además, valga la pena plantearlo, ha sido avalado por los comités de formación de la gobernación, de la Secretaría de Educación de Antioquia, como un diploma avalado para asignar puntos a nuestros docentes. Y precisamente nos hace la alusión que en el componente, en el diploma, el PEI va a ser un tema transversal dentro del desarrollo temático de nuestro diploma. Bueno, no sé cómo están nuestras invitadas, no quiero abusar del tiempo, pero tenemos un par de preguntas más. Ah, ya tenemos Buenas tardes. Hola. Sí. Lucy, ya te tenemos precisamente para que me apoyes con el tema de la pregunta que nos hicieron al respecto. Si nos puedes dar una síntesis de cómo fue ese ejercicio en esta institución educativa. Entonces, adelante también, y de pronto puedes activar tu cámara que ya te tenemos activada. No, es que no es capaz de activar la cámara. Entonces, yo creo que es desde ustedes. Bueno, pero para Perfecto. no llevar más tiempo. Adelante, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a la profesora Cristina Castaño, pues, por hacer la intervención. En la institución educativa La Milagrosa en Bello llevamos un trabajo más o menos desde el 2008, trabajando sobre la sexualidad. Comenzamos con lo que fuera una investigación en el perfil epidemiológico participativo de la salud sexual y reproductiva de los adolescentes, y luego encontramos unas necesidades que la comunidad educativa priorizó y comenzamos a trabajar sobre esas necesidades. Lo más curioso es que la tasa de embarazos, el porcentaje de embarazos en hombres y mujeres era alto, pero lo que la comunidad académica priorizó era que ni padres de familia ni docentes estaban capacitados para educar a los estudiantes e hijos sobre lo que era la sexualidad. Y buscando el proyecto de sexualidad no estaba, o había uno muy antiguo, pero que no era desconocido por la comunidad académica, y con la Facultad de Enfermería comenzamos a hacer convenios de prácticas académicas y además un convenio de extensión, y comenzamos a hacer un ejercicio de formador de formadores. Nos reuníamos cada 15 días, hacíamos toda una revisión bibliográfica y pedagógica y didáctica de cómo trabajar cada una de las categorías de educación que necesitaban el proyecto, y a los 15 días, a los 8 días los docentes desarrollaban la actividad educativa con los escolares. Y así nos fuimos casi todo el año 2009, 2010, finalizando 2009 y 2010 completico. De ahí hicimos una sistematización de experiencias y logramos encontrar unas fortalezas y unas debilidades. Y desde todo ese tiempo, o sea que llevamos más de 10 años trabajando en la institución educativa La Milagrosa, formándonos todos, estudiantes, docentes. Productos, muchos. Uno, hay un proyecto educativo institucional, o sea, el proyecto de sexualidad está inserto al proyecto educativo institucional, y eso es bien importante, porque entonces no pasó de ser un simple proyecto en el 2009-2010, sino que ya está inserto en la educación, que es transversal y debe ser transversal, porque es que todos los docentes somos responsables de la educación sexual de los estudiantes, y eso lo comprendimos todos, y los docentes de La Milagrosa lo comprendieron muy bien cuando los escolares en cualquier escenario, no solamente en el aula de clase, les preguntaban sobre algo de sexualidad. Entonces ellos se reconocían, oh, es que yo soy importante, porque es que yo soy responsable también de la salud sexual de los escolares. Por eso la respuesta de que debe ser transversal, eso no, la educación sexual rebasa por mucho la enseñanza de los órganos genitales, porque es que la profesora de biología enseña los
órganos genitales, pero en sexualidad es qué significa para usted los genitales. ¿Ven? Es muy diferente el significado a pasar de una simple listado de órganos. Llevamos trabajando todo este tiempo, el grupo de docentes se empoderó de la educación a sus escolares y se empoderó del proyecto de educación sexual a tal punto de que haya todas y todos los docentes sobre sexualidad. O sea, se hace digamos que se programa la clase de educación sexual por categorías bastante diversas como el cuerpo, identidad, amor, derechos sexuales y reproductivos, la diversidad también se ha trabajado. Entonces se dice, por ejemplo, el martes en la mañana vamos a trabajar en el primer bloque sobre el proyecto de sexualidad y todos los docentes enseñan la misma categoría, solamente que cada uno pues le da lo propio del docente y lo propio también como de sus propios desarrollos. Y los docentes pues también se colaboran y se apoyan. Es un aprendizaje colaborativo entre ellos y con sus estudiantes. Entonces, productos a mi modo de ver muy interesantes es que el proyecto esté inserto al proyecto de proyecto institucional, que los docentes estén empoderados de la educación, necesitados, ellos a mi modo de ver mucho de educación sexual, cada vez se sienten como más necesitados de aprender. El porcentaje de embarazos bajó drásticamente, han tenido años de 0 embarazo en escolares en hombres y mujeres y eso para una institución educativa es bien importante. Las violencias sexuales, uno diría que es un tema bien difícil de tocar, pero que en un colegio su tránsito de hombre a mujer, o sea, haga todo su transgénero y que la persona que hizo su transgénero diga, es que yo aquí sí lo pude hacer y en la institución donde yo estaba me maltrataban, eso da cuenta de la educación sexual que hay en el colegio, no solamente en los estudiantes, sino también en los docentes. Ven, entonces yo pienso que los logros han sido bastantes en la institución educativa La Milagrosa. No digo que es por quiénes, ¿cierto? O sea, eso no es responsabilidad o no es un logro de Lucever que haya asesorado, no es un logro de una comisión bien activa que está allá, sino que ha sido un logro de toda una política institucional que se ha sostenido desde el año 2008 con una investigación y que todavía continúa vigente. No sé si ha sido suficiente ilustración. Muchas gracias. Sí, más que suficiente, apreciada Luz, muchas gracias. Bueno, una pregunta más que nos llega allí es, nos pregunta Juan Correa, ¿cuál es la importancia de la capacitación para los dirigentes de las comunidades? Bueno, ahí colocan, por ejemplo, de San Pedro de los Milagros, un municipio tan conservador y religioso. Él va atenuando ahí como su pregunta, pero es muy importante. Juliana, Diana, ¿cuál es el papel de los dirigentes y de las comunidades, digamos, en el éxito de estas iniciativas? Bueno, es determinante, pero no es el único, ¿sí? Me parece importante aclararlo, porque entonces como dirigentes tendrían que sí tomar un papel activo en gestionar y movilizar procesos, en gestionar oportunidades, en construir alianzas, como decíamos ahorita, pero eso no va a ser posible si desde el interior de la comunidad educativa no se hace evidente la necesidad, no solamente porque falta capacitación y porque lo necesitamos y porque no tenemos elementos para responder, sino también mostrando cuál es la realidad de la experiencia de estudiantes. Entonces, incluso me parece un tema que es importante tratar, que sé que no nos vamos a extender en él, pero que hay una diferencia y hay una brecha entre lo que se cree que es el discurso religioso y lo que se cree que es el discurso de la educación para la sexualidad, y siempre se han entendido opuestos, diametralmente opuestos. Me parece determinante aclarar que van en la misma línea el bienestar de la persona, que los dos puntos de vista buscan el bienestar, la tranquilidad, el cuidado del cuerpo, relaciones asertivas, que en últimas lo que queremos es una construcción de proyecto de vida sólida, pero me parece que de alguna forma hay temor para afrontarlo, es decir, conocemos la necesidad, pero como no tenemos elementos para responder, entonces la invisibilizamos porque no sentimos que haya recursos para. Con esto quiero decirle a Juan
que es fundamental que desde el interior se gesten, pues como dentro de los colectivos docentes, se gesten la posibilidad de hacerlo visible y evidente para personas que están dirigiendo la comunidad educativa, pero que también no solamente se presente como una demanda, sí, como mira lo que necesitamos, sino mira, estas son las estrategias que nosotros quisiéramos ver posibles en esta institución, como grupo, ahora sí, como institución, toda junta, como sin segregar pues, en responsabilidades, lo construimos. Creo que es un asunto muy colaborativo, en este momento estamos, es como definiéndolo como no negociable, o sea, esto no es una opción, entonces en vista de que no es una opción, ¿cómo desde adentro encontramos todos los recursos posibles para hacerlo real? Pero sí hay que tener especial cuidado con el discurso religioso para que no sea un asunto confrontador, sino colaborativo entre las dos. En ese sentido, también es importante invitar a diferentes actores de la comunidad y poner como sobre la mesa esas necesidades y llegar a acuerdos para hacerlo como de una manera muy, muy tranquila para todos, ¿sí? Y disminuir como esas barreras que de alguna manera desde lo religioso, desde lo cultural también se han generado. Entonces la idea es como hacer esos acuerdos con diferentes actores de la comunidad. Yo quisiera agregar algo a la respuesta que hemos dado la profesora Diana y yo, y es que Juan dice que hacerlo a través incluso del arte sin atropellar la moral de padres y estudiantes. Yo creo que es fundamental aclararle una cosa, nada que tenga que ver con la sexualidad debe ser considerado un atropello a la moral y a la integridad de las personas, a la valía que por sí mismo tiene. ¿Qué es fundamental en este proceso? Coger al grupo de personas que están teniendo esa perspectiva de la sexualidad y explicar con bases científicas qué es lo que se aborda en la educación para la sexualidad. En tanto este concepto esté claro, esté bien definido, se tenga conciencia de que no es en pro, no es en contra, sino en pro del desarrollo de niños, niñas y adolescentes, creo que las expectativas sobre la sexualidad cambian mucho, incluso se genera una especie de confianza distinta en la persona que tiene así de segura esa información y esa estructura de educación. Entonces creo que definitivamente la educación para la sexualidad no es solamente niños, niñas y adolescentes, tenemos la responsabilidad de educar familias. Sí, o sea, como que incluso estas preguntas no las traigan solo las mamás, porque las mamás son las que hablan de eso, sino que papá también se siente, papá también pregunte, papá también tenga información, porque estas preguntas no son para la mujer, para la mamá, porque se le tiene más confianza. O sea, mamá y papá también se tienen que volver colaborativos en la construcción del contenido que se le entrega a sus hijos y a sus hijas. Bueno, voy entonces con otra pregunta. Sucede que muchos de nuestros procesos formativos estuvieron un acercamiento a los temas de sexualidad de los discursos de la prevención y el cuidado, enfocados en perspectivas biologicistas. La pregunta concreta es, ¿cómo se podrían motivar reflexiones educativas que propendan por la ampliación de la mirada sobre la sexualidad, no solo desde la genitalidad, sino desde su amplio componente relacional? Es una pregunta que nos hacen a ambas invitadas. Entonces, Diana y luego Juliana, ¿qué perspectiva, qué respuesta nos pueden aportar desde esta pregunta? Gracias. Yo pienso que hay que partir siempre de las necesidades de la comunidad, de las manifestaciones, de un diagnóstico, ¿cierto? Todas las comunidades tenemos características y contextos que nos hacen tener unas particularidades. Entonces no es lo mismo hacer un proyecto de educación en sexualidad en un barrio de acá de Medellín que hacerlo en un barrio del Baupés, ¿cierto? Entonces yo pienso que hay que tener en cuenta esa parte, como las características e iniciar por esas necesidades sentidas o expresadas por la misma comunidad para poder saber de qué manera se va a abordar tanto la didáctica como los contenidos. No sé si estoy respondiendo a la pregunta. Espérame, yo la leo acá nuevamente. Ya, es como que nos salgamos de lo biologicista, decía. Entonces, es abrirnos, partir, perdón, desde ese diagnóstico de las necesidades prioritarias y ahí nos vamos a dar cuenta que hay una necesidad de hablar de afecto, que hay una necesidad de hablar de decisiones para
para un proyecto de vida sexual y un proyecto de vida reproductivo en las personas, en las niñas, en los niños, en adolescentes. Entonces yo pienso que es partir de esas necesidades y ellas mismas nos van a dar la ruta para salirnos de un camino que sea solo de cambios biológicos, sin subvalorar pues esa parte que también es muy importante. Pienso que empezar es desde un diagnóstico con las particularidades de cada institución o de cada comunidad. Bueno, a la pregunta de Valeria me parece fundamental reconocer que haya personas que se estén preguntando por abandonar la exclusiva genitalidad, que creo que esa es una de las dimensiones en las que nos agotamos cuando pensamos la sexualidad. La sexualidad tiene, sí, una esfera reproductiva y erótica, pero no es la única, entonces tendríamos que preguntarnos por la relacional, por la comunicativa, en términos personales. Y creo que en una institución educativa tenemos el mejor panorama, el mejor abanico de ejemplos y de situaciones concretas con las que podríamos empezar a movilizar este tipo de preguntas. Claro, para niños, niñas y adolescentes, incluso para docentes y para directivos, no va a ser obvio y no es explícito que desde la experiencia que propongo, que sean los docentes y las docentes que estén sensibilizados con este asunto, quienes en sus espacios puedan empezar a generar digamos, intervención con los chicos que les den más información, es decir, que pregunten por el cómo se sienten, por el qué opinan, por el que, de dónde tienen esa información, por si tienen preguntas, es decir, por si les genera curiosidad saber qué va a pasar, qué está pasando, qué situaciones tienen cerca. Y en estos diálogos, en esta construcción es cuando construimos con muchísima facilidad el diagnóstico del que nos está hablando la profesora Diana, porque ellos nos van a dar todos los insumos de saber hasta qué punto sí y hasta qué punto no. Sí, entonces esa es como la invitación para Valeria, de que nosotros tendríamos también, o sea, si lo que queremos es dejar de lado la exclusiva genitalidad, pues también tendremos que empezar a preguntarnos y abrir espacios de conversación en los que ese no sea el foco de atención, para que los chicos también, y chicos y chicas sientan la confianza de empezar a verbalizar y a contarnos esas preguntas, esas situaciones en las que se ven enfrentados a decidir. Perfecto, Juliana y Diana, muchas gracias. Bueno, ya son las 4:30, pero estoy acá lleno de preguntas, entonces quisiera preguntarle a nuestras panelistas si aún tenemos un espacio de preguntas, porque tengo preguntas tanto en el tablero como en el chat. ¿Será que entonces un par de preguntas más, abusando del tiempo? Sí, vale. Sí, no hay problema. Ok, bueno, entonces voy a ir intercalando con las preguntas del chat. También pueden contar conmigo, Edgar, si crees que es pertinente mi intervención. Claro que sí, Luz, igual también a Cielo, a Cielo y a Roosevelt, que las tenemos también acá en la plataforma. Muchas gracias. Soy docente de danza. ¿Puedo iniciar a trabajar la sexualidad en el municipio sin atropellar la moral de padres y estudiantes? Pregunta concreta para ambas. Creo que esa es la que hemos contestado ahorita. Ya. Que venía con la de San Pedro y los Milagros. Ah, ok, pero esa era una segunda parte entonces de la pregunta, porque estaba también aparte. Sí, pero la abordamos. Ok, perfecto. ¿Cómo superar en la educación sexual el tema de los tabús intergeneracionales? ¿Cómo afrontarlos desde el aula de clase? Bueno, yo sí necesito acá pues anotar una responsabilidad muy grande que tenemos los adultos. Es decir, nosotros los adultos no podríamos quedarnos con lo que en nuestro proceso formativo y educativo nos entregaron. Nosotros somos los que estamos viendo las necesidades nuevas que están saliendo, las preguntas distintas, los escenarios en los que chicos y chicas están conviviendo, entonces somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de actualizarlos. Por eso hemos sido tan insistentes, la profesora Diana y yo, en la actualización profesional. No podríamos quedarnos con lo que ya sabemos, porque incluso se nos puede convertir en un sesgo personal. Entonces, la brecha generacional se aborda con la misma facilidad con la que hemos dicho que podríamos conversarlo con estudiantes, leyendo, preguntando, haciendo cursos, incluso en una conversación con colegas del mismo colegio, porque tendrán otras perspectivas de lo que está pasando al interior con los estudiantes. Entonces, definitivamente es un proceso que no se agota, que no termina y que a nosotros, como encargados de la educación para la sexualidad de nuestros estudiantes, nos corresponde
preguntarnos y educarnos siempre. Perfecto. Yo añado una cosita y es favorecer además en estos espacios de educación y de interrelación con los adolescentes, es favorecer precisamente esa interacción y confrontar esa interacción desde mi formación. Entonces es confrontar cuando yo confronto ese mito o esa angustia que tiene la persona, entonces ahí puedo ahondar desde el conocimiento. El problema es que nos da miedo hacer esa interacción o confrontar un mito precisamente porque no nos sentimos seguros de acuerdo pues con los conocimientos que tenemos. Entonces era ese puntico. Muy bien, perfecto. Voy entonces con una Edgar, penúltima pregunta. ¿puedo Sí, Luz, complementar claro. algo sobre Claro, los Luz. mitos? Claro, Luz, adelante. Gracias. Gracias. En mi experiencia en el trabajo con los mitos es que hay que trabajarlos de una forma como muy dialógica, sí, como de sentarnos y en una forma de complicidad trabajar esos mitos con las personas participantes en un grupo de discusión de salud sexual. Entonces pasar como de ese terreno educativo como vamos a pasar a lo chévere de hablar de sexualidad, vamos a hablar de los mitos, ¿qué mitos tiene? Sí, y en la medida en que la gente va hablando los mitos, pero no abordarlos directamente. ¿Qué mitos tiene usted sobre la sexualidad? Sino escribámoslos, porque la escritura tiene un significado para las personas. Y luego alguien los lee, que no sea la persona que los escribió, sino alguien los lee y entre todos miramos la racionalidad del mito. Con un grupo de adolescentes que en una institución educativa me pidieron el favor de que hablara con los de 11 porque los de 11 estaban explotando de mitos. Entonces yo fui y me senté con ellos y hablé, bueno, a ver, ¿qué mitos tienen sobre sexualidad? Primero hice una actividad, una dinámica. Y después de la dinámica, quien eche un mito en esta bolsita se le da un confite y la gente por confites hace lo que sea. Entonces llovieron los mitos. Pero otras personas sacaban el mito y lo leía. Ven, alguien lo escribía, pero otra persona lo leía. Y se le daba otro confite a quien resolviera ese mito. ¿Sí? Entonces todos miraban la racionalidad. Uno de los mitos que salió fue el de la aspirina juliana. Entonces fue muy rico porque a mí me dio risa y todo el mundo miraba, sí, sí sirve. Y yo, pues viéndolo bien, sí previene el embarazo. Claro que sí, previene el embarazo, mírele la lógica. Y ellos mismos dijeron, pues claro, si usted no abre los pies, nada le va a entrar y nada le va a salir. No le cae la aspirina, pero tampoco queda embarazada. Pero esa fue una respuesta que dio de ellos mismos. ¿Ven? Entonces, el mito salió de ellos y el mito lo resolvieron ellos con la lógica que era. Entonces, y yo quisiera hacer un énfasis en esto de la educación en sexualidad, es que a quien coloca el sistema del rol de maestro cree que tiene que sabérselas todas para abordar la temática y resulta que no, resulta que la educación en sexualidad ahí difiere mucho de la educación académica. Quien enseña en sexualidad lo único que abre es abrir un espacio para la reflexión y para la construcción conjunta alrededor de un tema. Y ese tema puede ser el cuerpo, puede ser las sustancias psicoactivas, pueden ser las diferencias sexuales, puede ser el género, pueden ser muchos temas y no necesariamente la genitalidad. Creo que en mis temas de sexualidad, de proyecto de sexualidad, lo menos que se toca es la genitalidad, sino es signos y significados. ¿Qué significa para ti esto? ¿Qué significa para ti aquello? ¿Sí? Entonces los mitos, a mí me encanta trabajar los mitos en la sexualidad, pero usted dígalos, otro los lee y entre todos los resolvemos. Ha sido mi experiencia, a mi modo de ver, me la he disfrutado mucho. Muchas gracias, Luz. Bueno, continuamos con Jason Giraldo. Él nos saluda, buenas tardes, muchas gracias por el foro. Se tocan temas muy importantes para la actualidad. Mi pregunta es, ¿cuáles son las mejores estrategias para trabajar con niños, niñas y adolescentes el tema de la educación sexual? Es una pregunta también abierta, entonces empezamos a la inversa. Juliana y luego Diana. ¿Te parece bien, Juliana?
Bueno, cuando nos dices que cuál es la mejor estrategia para abordar la educación sexual con los más pequeños, creo que es una pregunta suficientemente abierta porque creo que cada tema tendría especificaciones distintas. ¿Qué me parece fundamental? Como estamos hablando de los más pequeños, abordarlo siempre desde su experiencia propia en el cuerpo, porque están en reconocimiento, pues es como el ambiente más cercano que tienen y es también el que tenemos que proteger más. Me parece fundamental que con los más pequeños también hablemos en términos de emociones y de pensamientos, de palabras específicas y puntuales, porque es tal vez una de las limitaciones que hemos tenido. La dificultad para nombrar lo que se siente al respecto de X situación, de X relación, de X pregunta. Entonces creo que tendríamos que priorizar la experiencia propia, más allá de decir esto es así, esto no se hace, esto está prohibido, esto está bien visto, está mal visto, pues que es como el panorama que hemos tenido. Entonces, más allá de darles un montón de información, hacerlos propositivos, como decía la profesora Lucever, y preguntarles siempre por su experiencia más cercana, por su experiencia de sexualidad y con base, pues como en las cositas puntuales que vayan saliendo, atender situaciones de riesgo o no. Pero definitivamente el cuerpo, el cuerpo y el juego, pues cierto, indiscutiblemente esa relación hace que el proceso educativo en sexualidad con los más pequeños sea altamente efectivo. Perfecto. Diana, ¿tienes de pronto algo que agregar a esta pregunta? No, creo que dio las claridades que se convenía para la pregunta. Perfecto. Entonces me voy con una última pregunta. Nos saluda Diana Patricia Mena Machado. Ella nos dice, soy Diana Patricia Mena de la Institución Educativa San José del municipio de Uramita. Lidero desde hace 3 años el proyecto Enrumbando Vidas, el cual tiene como objetivo minimizar el uso de SPAC y el embarazo adolescente. Mi pregunta es, ¿cómo se puede hablar a los estudiantes y acudientes sobre los riesgos de la planificación a temprana edad? Es una pregunta también para ambas invitadas. Diana. ¿Cómo se les puede hablar frente a la Sí, prevención? ella plantea que cómo se les puede hablar a estudiantes y sobre todo acudientes sobre los riesgos de la planificación a temprana edad. Ella asume como, no sé si asume desde su postura, que hay riesgos en la planificación a temprana edad. Listo, bueno, primero que todo la invitación, pues porque igual es un tema muy específico y que hay que tener unos conceptos importantes frente a lo que son los métodos en sus diferentes categorías hormonales, perdón, hormonales, de implante, de barrera, ¿cierto? Hay que tener muchas claridades porque con respecto al tema como tal de uso de métodos anticonceptivos también hay demasiados mitos. Entonces yo pienso que lo primero es el conocimiento, la formación, la asesoría si se requiere o el apoyo de expertos frente a lo que es hablarles de un método en específico o de la gama de métodos que hay. Primero que todo porque sí se puede iniciar métodos anticonceptivos a temprana edad. Es más, cuando ya, por ejemplo, hay casos de abuso o de violencia sexual en niñas, digamos, menores de 13 años o entre los 10 y 13 años, lo primero que se hace, por ejemplo, es iniciar un método de emergencia, ¿cierto? Que no es un método regular, pero que es una de las indicaciones cuando se comprueba algún tipo de violencia. Es como por poner un ejemplo, pero la invitación es a que haya una información que sea válida, que si no se tiene esa información de tipo científico y bien sustentada, se busque apoyo, ¿sí? En otras instituciones del sector de salud, también del sector educativo. Entonces, no sé si me explico como con mi respuesta, porque igual sí se pueden usar muchos métodos, mi mensaje es ese, sí se pueden usar muchos métodos anticonceptivos en la adolescencia, en las mujeres. Perfecto, Creo que lo Juliana. que agregaría ahí es también
facilitar la reflexión del el para qué la planificación, cuál es la intención pues como de la actividad sexual en ese momento, porque también entendemos que se asume la planificación simplemente por la prevención, pues por evitar el embarazo y ya, pero entonces no podríamos quedarnos ahí en lo concreto, sino preguntar qué sentido tiene para esas adolescentes, para esos adolescentes, incluso para las familias que están ahí con esa inquietud, la vida sexual en ese momento, ¿cierto? Si es simplemente por evitar la responsabilidad o por prevenir un contagio, bueno, lo que sea, o es por incluso retardar en los adolescentes el inicio de la vida sexual. Creo que hay muchos asuntos ahí de fondo que, unido a lo que dice la profesora Diana, de buscar una asesoría científica, médica, si se puede, con respecto a los métodos de planificación que no serán los mismos para todos, que cada cuerpo recibirá uno específico y con eso hay que ser increíblemente cuidadosos. Entonces creo que también es acompañarlo de esas preguntas del para qué, ¿cierto? El para qué en este momento, para qué sí, para qué no, porque eso también dota de sentido la pregunta y la inquietud y la experiencia de estas personas. Entonces eso sería como mi agregado a la respuesta de la profesora Diana. Bueno, no, muchísimas gracias Juliana, muchísimas gracias Diana, creo que ha sido muy interesante, nos han tenido acá expectantes y son muchas las preguntas, ya sí tenemos que parar porque ya nos pasamos del tiempo. Por último, yo sí quisiera, porque es que muchos me están escribiendo acerca de muchos temas, también casi como con contenidos específicos, entonces primero quisiera tanto agradecerle nuevamente a Diana que nos acompaña, y a Juliana, y no sé si tanto Diana como Juliana desean, no sé, sus redes sociales, me están preguntando dónde podemos preguntar más al respecto, y antes de que hablemos, yo creo que Luz, me gustaría mucho que Luz o Cielo de pronto hablásemos un poco de las expectativas que tenemos sobre el diploma, pero entonces primero que todo, si ustedes desean dar algún contacto para que sigan llegando estas inquietudes, estoy muy contento porque nos han reportado de varios municipios de Antioquia su participación y este era el objetivo de este espacio. Yo aprovecho especialmente para comentarles que la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia tiene un espacio en su página oficial para resolver dudas en general a la comunidad de toda clase de temas, incluyendo temas de salud sexual y salud reproductiva. Entonces yo les hago la invitación a que por ahí nosotros tenemos grupos académicos, recogemos esas preguntas y les damos respuesta directa y basada en la evidencia de las dudas que se presenten. Entonces los invito a consultar y a buscar el sitio de la Facultad de Enfermería Universidad de Antioquia. Ok, muy bien. Juliana, Juliana, de pronto. Espacio, pues yo dejo la puerta abierta también para que en caso de poder acompañarles en sus preguntas. Mi correo es juliana@enconfianza.co, que es como mi propuesta pues para acompañar en todos estos temas, y en redes sociales me encuentran como @en confianza_, que es un espacio también donde hemos estado hablando de salud sexual y reproductiva y súper importante la experiencia de sexualidad de todos y todas. Entonces, también estoy por ahí para acompañarles. Perfecto. Luz, ¿nos ibas a decir algo al respecto del diploma? Escuché a Luz que de pronto me estaba pidiendo cambio. Entonces, Luz, ¿nos ibas a comentar algo que estaba solicitando cambio? Sí. Bueno, Luz tiene algún problema no sé si se ve, si se escucha bien. Sí, te Luz, escuchamos en este instante, bien. Luz. Sí, adelante. Bueno, bueno, la Facultad de Enfermería y entonces la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia estamos ofreciendo un diplomado para responder a esa necesidad que tienen todos los docentes acerca de lo que es la educación sexual. Y lo hemos enfocado, el diplomado es a eso, a instituciones educativas, porque en el diplomado tratamos de responder a todas esas necesidades desde lo que es el montaje de un proyecto de sexualidad hasta la ejecución del mismo proyecto de sexualidad. El diplomado se ofrece para todos los docentes de todos los niveles educativos y lo que hacemos es ayudarle, lo que queremos es ayudarle a aquella persona que haga el diplomado a tener más confianza para responder a todas esas necesidades e inquietudes que las comunidades académicas, en especial padres de familia, compañeros de trabajo y estudiantes tienen sobre lo que es la educación sexual. No sé si hay algo más que decir de eso.
Perfecto, Luz. Ese es un excelente abrebocas para este espacio, que obviamente lo estaremos comunicando tanto por nuestras páginas oficiales, tanto de la Facultad de Enfermería como la Facultad de Educación, como por todas nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Cuando hagamos un lanzamiento oficial, sé que vamos a tener la oportunidad de tener ya un lanzamiento oficial de esta estrategia, que estoy seguro tendrá una excelente acogida. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Yo creo que dando cumplimiento a nuestro tiempo, agradecer enormemente a las personas que han estado conectadas en esta hora y media que se nos fue volando y que nos dejó llenos de preguntas y sobre todo yo sé muchas inquietudes que vamos a ir resolviendo en estrategias posteriores, como va a ser este diploma, que va a ser que sé, estoy seguro va a ser de un gran impacto. Nuevamente agradecer a todo el equipo. Juliana, muchísimas gracias. Diana, muchísimas gracias por esta intervención y recordar a quienes aún están en nuestra sintonía que vamos a tener tanto en el canal de YouTube de la Facultad de Enfermería como de la Facultad de Educación la grabación de este foro para quienes o por cualquier circunstancia no nos pudieron acompañar o se tuvieron que retirar antes y quieren terminar que quieren completar la discusión. Entonces, muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Juliana, Diana, Luz, Cielo y el resto de colegas que nos acompañaron desde el equipo. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes también. Hasta luego.